El primero es la cuestión de Rafah, que bueno, pues está ahí pendiente de si finalmente va a invadirse, el ejército israelí va a invadir la ciudad o no. Recordemos que la ciudad está al sur de Gaza, que es supuestamente, según Israel, el último gran reducto de Hamas en la franja de Gaza. Y que, bueno, que el objetivo de Israel sería en este caso acabar con los batallones que está ahí de Hamas y, digamos, darle un golpe bastante fuerte a la organización, ¿no? La cuestión es que en Rafah pues están la mayoría de refugiados de Gaza, estamos hablando de más de 1 millón de personas, y por tanto toda la operación militar que vaya a ser allí, se va a realizar allí, evidentemente va a ser un desastre humanitario y de muchas muertes civiles. Ya lo es, ya es una situación humanitaria, un desastre, pero es un agravamiento muy grande que se puede, pues que hablan de miles de muertos, seguramente, ¿no? Por toda la concentración de ahí de refugiados y sobre todo por los métodos que utiliza Israel, ¿no? En esta guerra. La cuestión es que parece que se ha retrasado bastante esta operación de Gaza, ¿no? Y hay varios motivos para ello, ¿no? Recordemos que está la cuestión que hubo la crisis directamente con Irán y ahora lo que está pasando es que hay ciertos esfuerzos diplomáticos, sobre todo liderados por Estados Unidos, para intentar llegar a un acuerdo de alto el fuego, ¿no? Que haya un alto el fuego entre Hamas y Israel y que eso luego derive en un acuerdo de paz. Básicamente lo que pone sobre la mesa Estados Unidos es a Israel para que no realice esa invasión de Rafah es bueno, un acuerdo de paz de normalización de relaciones primero con Arabia Saudí y Arabia Saudí le ofrece, evidentemente a cambio, un Estado palestino, ¿no? Evidentemente sería un Estado palestino inoperante, ¿no? Pero un Estado palestino, al fin y al cabo, donde la autoridad palestina, es decir, que no sea Hamas, evidentemente, pues sea la que lleve o la principal fuerza política, ¿no? De ese Estado. A Israel, a cambio, pues le ofrece, digamos, a Estados Unidos englobar o una alianza dentro de los actores regionales en la que se incluiría Arabia Saudí, un bloque, por así decirlo, contra Irán, ¿no? Para contener a Irán, que es el principal enemigo en este caso de Israel. Pero, evidentemente, sería a cambio de que Israel, sobre todo, intentase no hacer una operación a gran escala en Rafah. ¿Por qué no quiere Estados Unidos que realice una operación a gran escala en Rafah? Por los riesgos humanitarios que he mencionado y porque evidentemente eso puede volver mucho más en contra a la opinión pública tanto en Estados Unidos. Recordemos que está habiendo muchas protestas estudiantiles que están copando bastantes portadas, ¿no? Por ejemplo, la Universidad de Columbia, etcétera, de cara a unas elecciones en las que pueden ser bastante reñidas, bueno, o que van a ser bastante reñidas y lo que es importante que Biden coseche un apoyo muy grande, un apoyo grande, sobre todo en sectores progresistas, que lo que no es que elijan apoyar a Trump, sino que elijan no votar o no apoyar a Biden, lo que puede significar la derrota también de Biden, ¿no? Por tanto, el objetivo sería, digamos, no alargar más la guerra. Por objetivos, por cuestiones internacionales, tampoco, es verdad, no favorecer más la inestabilidad en Oriente Medio, y no favorecer la mala imagen de Israel en Estados Unidos y también la cuestión interna, como he comentado antes. Em, lo que pasa es que supuestamente este acuerdo, ¿no? Este acuerdo de alto el fuego que se está negociando, pues bueno, tendría que evidentemente también estar supeditado a que jamás devolviese o sea, liberase los rehenes, perdón. La cuestión es que Netanyahu ya ha avisado que, aunque se produzca dicha liberación de rehenes, la operación se va a producir en Rafah sí o sí, la operación militar. Esto tiene que ver sobre todo porque está habiendo mucha presión dentro del gabinete de ministerios contra Netanyahu, sobre todo de los ministros de extrema derecha que hemos hablado muchísimas veces, ya sabéis, Smotrich, Ben-Gvir, que básicamente han amenazado con si no hay operación militar en Rafah, no se continúa la guerra, te quitamos el apoyo. Y sin el apoyo de estos ministros, evidentemente el gobierno de Netanyahu cae. Cae. Por tanto, está esa cuestión. Y además, es que luego dentro de mucho del espectro de la población es la sociedad israelí, ellos quieren esta operación en Rafah. Ya sabemos que hay una deshumanización completa de la población palestina. Evidentemente, el único objetivo que ellos ven
realista y realizable es que se produzca esta operación, pese a las bajas o lo que haga falta, con el objetivo de acabar con Hamas. Netanyahu lo que ha avisado es que se va a producir sí o sí esta operación y que el objetivo será acabar con los batallones de Hamas y obtener la victoria total. Lo que pasa es que, evidentemente, esa victoria total, que se lo ha explicado en bastantes veces Estados Unidos a Netanyahu y a quien ha hecho falta de Israel, no es posible, no es posible acabar con Hamas. Porque decir que al final Hamas no es solamente una organización militar, ni aunque con eso, sino que también es una organización política. Y es que al final lo que has hecho con tus acciones, las acciones que has hecho en los israelíes, es en muchos casos que ganase mucho más influencia. Hamas. Tanto en la Franja de Gaza, sobre todo en Cisjordania y sobre todo mayor simpatía en muchas partes de las sociedades del mundo y en la región, ¿no? No en los gobiernos, no en los estados, como digo, son cosas aparte, pero en la sociedad civil o las sociedades, digamos, en las poblaciones de Oriente Medio, ¿no? Oriente Próximo. Y es que al final, a mí me da la sensación de que en realidad tampoco a Netanyahu le interesan tanto los rehenes. Porque de hecho, en muchas veces lo hemos explicado que digamos que el objetivo de acabar con Hamas militarmente y de rescatar a los rehenes son dos objetivos que están siendo, digamos, confrontados, que son digamos, contrarios, que no se pueden conseguir las dos cosas, porque si tú estás bombardeando continuamente y realizando una limpieza étnica y destruyendo básicamente toda la franja de Gaza, al final lo que estás haciendo es eh, pues matar a los propios rehenes, porque eso es así. Esto es así. Y esto es lo que ha ocurrido también. Por tanto, los dos objetivos no se pueden cumplir. Aparte de que, como ya he explicado antes, acabar con Hamas no es posible. Puedes debilitar la organización, pero acabar con Hamas no es posible, porque al final, en cuanto empiezas también lo hemos explicado muchas veces, en cuanto realizas estas acciones militares que causan tantos números de bajas, tanto de civiles, de Hamas, de niños, de mujeres, etcétera, lo que estás creando es las futuras generaciones de combatientes de Hamas. Completamente. Y al final es un movimiento que lo estás continuamente alimentando a base de la presión y de la represión continua. Y esto también lo hemos visto en Cisjordania, no solamente con asesinatos, también, y con ataques, con las colonizaciones, con la construcción de asentamientos, con la situación de los colonos, ¿no? Que cada vez son más violentos y cada vez realizan más acciones en Cisjordania, pues eso al final, todo esto es un caldo de cultivo para que el movimiento, evidentemente, de Hamas siga creciendo. Es que esto es así, que es que no es. La única solución que hay es directamente el exterminio. Que no es descartar que muchos ministros, bueno, descartar no, es que muchos ministros abogan por ello, por exterminio de la población, ministros israelíes, es decir, por exterminio de la población palestina. Y esa es la situación. Ahora, ¿por qué hemos comentado la cuestión de la orden de arresto sobre Netanyahu? Por la Corte Penal Internacional. No confundir con la Corte Internacional de Justicia, que ahora los explicaremos, que es lo de la cuestión del genocidio, etcétera, ¿no? Otra de las razones por la que Estados Unidos tampoco quiere que Israel lleve a cabo esta operación militar de Rafah es por esta cuestión de la Corte Penal Internacional, que es el Tribunal de la Haya. ¿Vale? Claro, o sea, hay que entender la Corte Penal Internacional, hay que entender que primero de todo, no es el estamento de la ONU, ¿vale? Es un tribunal aparte, juzga a personas, no a estados, y hay muchos países, por ejemplo, bueno, muchos países no, hay países, por ejemplo, la propia Israel y la propia Estados Unidos, que no reconocen su jurisdicción, ¿vale? Eso por una parte. Pero claro, la mancha que se puede producir ante una orden de arresto de la Corte Penal Internacional a Netanyahu u a otros líderes militares o políticos israelíes es muy grande. ¿Por qué? Porque es verdad que desde hace ya cierto tiempo se está rumoreando, se está dejando entrever que puede haber una orden de arresto contra, como he dicho, Netanyahu y otros líderes políticos y militares israelíes por crímenes de guerra de Israel en Gaza. Claro, a pesar de que Estados Unidos no reconozca su jurisdicción, que lo ha dicho además esta semana la secretaria de prensa de la Casa Blanca, han dicho no están de acuerdo con la investigación que está realizando la Corte Penal Internacional de Israel sobre la acción de Israel en Gaza, ni tampoco reconocemos su jurisdicción.
Eso por un lado. Pero la mancha que puede quedar, sobre todo a nivel internacional, y recordemos, en una administración demócrata que siempre está enarbolando los derechos, el mundo basado en reglas, las democracias, etc., es muy grande. Es muy grande. Y eso también lo sabe Netanyahu, que a pesar de, evidentemente, tampoco reconoce la jurisdicción, y de hecho han dicho que no, decir que han mandado mensajes muy duros contra la Corte Penal, pero es que es una mancha bastante grande. O sea, a Occidente le puede hacer daño y a Estados Unidos le puede hacer daño. Por eso es una de las razones también porque Estados Unidos está presionando mucho a Israel para que no se produzca esta invasión a Rafah, que puede ser, como digo, pues una masacre y una matanza. Y que eso solamente va a exacerbar no solamente el caso de la Corte Penal Internacional, sino el Tribunal de Justicia. Perdón, el Tribunal Internacional de Justicia, que es, recordemos que es el tribunal, que es donde ha caído bueno, donde Sudáfrica ha sido quien ha realizado la denuncia contra Israel por genocidio y que juzga a estados, no a personas, ¿vale? Es la diferencia. Por tanto, ya serían dos cuestiones que se vuelven contra Israel y, evidentemente, Creo que he esto perdido encima a de la. Pablo. Pablo, ¿estás con nosotros? ¿Sí? ¿Qué ha A ver. pasado? Vale, ya estás de vuelta, Pablo. Perdona, habías tenido un corte de la conexión. Ya está. Vuelves a estar. Ah, bueno, conclusión de esto es que todas estas variables hacen que Estados Unidos siga presionando, pero a Israel, relativamente evidentemente, o sea, quiere decir que le presiono a Netanyahu, a Israel, pero aún así les doy un paquete de 14.000 millones a Israel de militar. Es decir, que tampoco es una presión, por así decirlo, de que no te voy a dar medios ni mucho menos. Al revés, los medios te los voy a dar para realizar la operación militar. Es con Hezbollah, pero ahí queda, ahí queda la cuestión, ¿no? No sé si tenemos algunas preguntas. Sí, sí. Vale. Tenemos. Vamos a pasar entonces a ver qué cambio aquí de escena. Vale. Te leo alguna, porque la verdad que el chat ha estado bastante activo. Recordad que estamos analizando la cuestión de Oriente Medio, estamos hablando de la cuestión de Netanyahu, estamos hablando de la potencial invasión de Rafah, que llevamos ya unos cuantos días hablando de ella. De hecho, os dijimos que era uno de los escenarios que se abrían con mayor fuerza, si cabe, después de este intercambio de ataques entre Irán e Israel, y evidentemente con las declaraciones del oficialismo del gobierno en Israel, pues se confirma un poco esta tendencia, ¿no? Se confirma esta lógica que, como decimos, ya os lo habíamos estado comentando previamente, ya habíamos estado analizándolo, pero que hoy tenemos que darle más peso porque parece que hacia ahí va la cuestión de Gaza en las próximas semanas. Y nos habéis dejado preguntas, habéis estado haciendo algún comentario, vamos a ver. Voy a intentar subir lo máximo posible sin que se me vaya. Por ejemplo, Arturo, que quiere saber en qué posición está así, un poquito en términos generales, la autoridad palestina. No sé, Pablo, si esto es irnos demasiado del tema. Es cierto que hay, por lo general, una duda importante, una incomprensión, no solo de qué es la autoridad palestina, sino de cuál es el papel que juega en relación al Estado de Israel, que a mí eso es lo que me parece más importante, ¿no? Para muchos analistas, Vale. Ángel incluso ha planteado cuestiones un poco en esa lógica, a veces pareciera actuar como una suerte de punto intermedio, ¿no? O como intermediario de alguna forma entre el Estado de Israel y la población palestina en Cisjordania, pero evidentemente si hablamos de Gaza, pues el papel de la autoridad palestina es prácticamente inexistente, ¿no, Pablo? Mientras sigo leyendo más preguntas, esto como una Sí, cuestión breve, ¿eh? para hacer un resumen muy resumido y muy superficial, eso tenerlo en cuenta. De todas maneras, tenéis un montón de artículos en nuestra web, en nuestra cobertura de la guerra israelo-palestina. Os vais y tenéis un montón de artículos al respecto, pues si queréis extenderse más. Pero bueno, para entendernos, la autoridad palestina es así. Mira, ya está aquí el Leo. ¿Qué tal? Está. No es porque haya gritado nadie más, es que aquí ha vuelto el gato. Pero bueno, la autoridad palestina, para lo que tengamos, es, por así decirlo, lo que legitima, digamos, la parte legítima, como una especie de gobierno dentro del Estado de un Estado palestino que no existe, pero digamos de un protoestado, por así decirlo, ¿no? Esto es la autoridad palestina, ¿no? Que es sobre todo los remanentes de Fatah, etcétera, ¿no?
esta resistencia palestina, que luego pasó a ser una resistencia más política o convertirse en un partido político, ¿no? La autoridad palestina está liderada por Abbas, que es un señor que tiene ya, no me acuerdo si tiene casi 80 años o tiene más de 80 años, no me acuerdo en qué situación está, y tiene sobre todo influencia en Cisjordania, no en Gaza. Porque a raíz de que del 2005 aproximadamente hubo unas elecciones, había unas elecciones por el liderazgo de la autoridad palestina, pues las ganó Hamas. Lo que pasa es que ni tanto Fatah, ni evidentemente Israel, pero ni Occidente, digamos, legitimó la victoria de Hamas, pues Hamas se quedó, digamos, dentro del marco de la franja de Gaza, ¿no? De su poder. Lo que pasa es que se ha ido extendiendo a lo largo de los años. Y digamos que lleva la autoridad palestina en manos de Fatah con un mandato caduco desde 2005. Las críticas que hay hacia la autoridad palestina por parte de la sociedad palestina son varias. Son casos de corrupción, liderazgo, muchos casos de corrupción, liderazgo que no atiende las demandas de la sociedad palestina, liderazgo que está muy alejado de la sociedad palestina y sobre todo el colaboracionismo de esta autoridad palestina con Israel. Tanto en la cuestión de la consiguiente ocupación, ¿no? Y la colonización que se va extendiendo cada vez más de Israel en los territorios palestinos, como en la cuestión de, por ejemplo, la autoridad palestina en algunos casos, como es administrado en algunas zonas, como necesario agente para contener los movimientos de protesta y de lucha armada contra Israel, ¿no? De hecho, ha habido episodios de, antidisturbios dentro de la autoridad palestina contra manifestaciones pro-palestinas o contra Israel, ¿no? Esa, digamos, que es el marco, ¿no? Hay que pensar dentro de la superficialidad y todo muy, evidentemente, sin los matices, pero bueno, hay que pensar que la autoridad palestina es así como en lo que sería el gobierno palestino. Lo que pasa es que, como he dicho, pues no hay un Estado palestino per se, las capacidades que tiene son mínimas, depende completamente de Israel en muchos aspectos, y hay esa deslegitimación muy profunda dentro de la sociedad palestina, ¿no? Vale, vamos con más preguntas. Aprovechad, ahora que está Pablo, también otras veces que está Ángel o Jorge o Ale o compañeros que siguen el tema más de cerca, porque así pueden quedar solventadas las preguntas. Mira, Village nos preguntaba, perdona, voy a irme muy atrás, porque no quiero que se me pase ninguna, aunque no sé si voy a ser capaz, pero Bien. bueno. Nos decía Village, por lo que entiendo, después del asalto a Rafah, Israel daría por terminada la guerra, estoy entendiendo bien, y había pues gente en el chat que le respondía, como Yous dice, bueno, Israel nunca va a parar, en realidad. No sé tú cómo lo ves, que este es el debate de siempre, siempre lo hemos hablado, que cuál es el límite de Israel. Que eso depende también en parte de qué élites políticas estén gobernando en Israel en cada momento. Y entonces en ese sentido hay que cruzar varias variables, ¿no? Esto lo explica mucho mejor, por ejemplo, Ángel en el seminario, pero en general hay que cruzar la variable de qué sectores estén gobernando en Israel. Sabéis que hay sectores de la ultraderecha israelí que van en una lógica directamente de exterminio, o sea, así de frente. Y también hay que cruzarla con la variable del proyecto histórico del Estado de Israel, que en sí mismo es expansionista por naturaleza y que por tanto redefine además en ese nacionalismo particular que tiene el Estado de Israel las fronteras nacionales esperables. Entonces es un debate que va a depender un poco de la élite política que gobierne, entiendo yo, pero no sé tú cómo lo ves, Pablo. A ver, supuestamente, es que claro, es muy difícil saberlo. No está en la cuestión de Gaza no va a acabar. El plan supuestamente de Israel, dentro del plan de gobierno de Netanyahu, es que después de la operación en Rafah haya una ocupación militar, especialmente militar de la franja de Gaza. Como veis, en el medio tenéis como una línea azul que es el corredor de Netzim o Netzasim, no sé cómo se pronuncia. Pero bueno, Netzarim. para que entendamos Nezaim, perdón, gracias. Ese corredor divide la franja de Gaza. Ese que tiene básicamente el objetivo de este corredor es, evidentemente, evitar, digamos, que jamás tenga una presencia en toda la franja de Gaza y luego facilitaría la presencia militar israelí en la franja, ¿no? Con ese corredor, pues establecerían puestos militares, puestos fronterizos, puestos de vigilancia, de comunicaciones, etcétera, ¿no? Y además
favorecería la logística israelí y las comunicaciones, mientras que dañaría la de Hamas en este caso, ¿no? Digamos que el plan es después de la invasión de Rafah, es esta ocupación militar y seguir con operaciones de baja intensidad por toda la franja de Gaza para seguir, digamos, neutralizando, asesinando, como queramos llamarlo, a los componentes de Hamas en la franja de Gaza. Por tanto, no terminaría, sino terminaría, digamos, una fase de guerra de alta intensidad. Que es verdad que ahora mismo está parada, pero digamos que terminaría esa fase. Luego se plantea la cuestión de posibilidad de que ocupe parte de la franja de Gaza, es decir, que haya asentamientos israelíes dentro, o incluso que se plantee la limpieza étnica prácticamente de toda la población palestina en el enclave, ¿no? En la franja de Gaza. Esa es, digamos, que es el plan más o menos que ha esbozado el gobierno israelí. Lo que pasa es que hay muchos matices y luego depende mucho de la situación internacional y luego política interna israelí, ¿no? Aparte está la cuestión del peligro, ¿no? O de la amenaza de una posible guerra con Hezbollah, ¿no? Por lo tanto, ahí los planes para la Franja de Gaza, pues cambiarían, ¿no? Vale, tenemos más por aquí. A ver. Dejad que vuelva. Que es que se me actualiza y probablemente me salte alguna, ya lo lamento. Por ejemplo, Vitus, que dice: el Gran Israel incluye todo Siria, toda Mesopotamia y el Sinaí. Sé que no es el proyecto más popular dentro de Israel, pero hay algunos sectores, hay locos, dice él, que quieren eso. Y también Gorko, que nos pregunta qué sanciones penales esperan para los estudiantes detenidos durante las protestas contra el genocidio en las universidades. Eso yo no es un dato que tenga ahora mismo. Es cierto que está Yo, habiendo esos por procesos lo represivos, pero... se está amenazando con quitarles las becas y de expulsarles de la universidad. En este caso en Estados Unidos. Hay en otros sitios, como por ejemplo en Francia, que es un país que conozco también bastante, que están siendo con la Universidad de Sciences Po. La presidenta de la región, que es Valérie Pécresse, si os seguís la política francesa, pues os acordaréis que fue una de las candidatas de los republicanos, de los conservadores, para las elecciones presidenciales de 2022. Pues la presidenta Valérie Pécresse, de la región Île-de-France, básicamente ha dicho que a los estudiantes de Sciences Po que estén realizando manifestaciones pro-palestinas, se les quitará y se les expulsará la beca y se les expulsará de la universidad. Tan crudo como eso. Si queréis puedo incluso, a ver, porque tengo a lo mejor el tweet por aquí, que lo puso en Twitter la señora, y así os lo leo, porque es para... A ver, os lo leo y así más o menos que es... Esas son las represalias que está habiendo contra este tipo, contra, bueno, los estudiantes y las movilizaciones, ¿no? Para que veáis cuál es la... A ver, bueno, no, de hecho, mirad, lo que publicó es: he decidido suspender toda financiación de la región destinada a Sciences Po, a la universidad, hasta que se restablezca la serenidad y la seguridad de la escuela. Una minoría de personas radicalizadas que claman por el odio antisemita y son explotadas por la Francia insumisa, el partido de izquierdas en Francia, y sus aliados islamoizquierdistas. No pueden dictar su ley a toda la comunidad educativa. La región Île-de-France, la región que es básicamente la de París, defiende el derecho a debates libres, bla, bla, bla. Bueno, eso es lo que ha dicho, que básicamente le va a quitar la financiación a la universidad, y en Estados Unidos, en Colombia, pues están amenazando con quitar becas y expulsarles de la universidad. Esto es la democracia occidental. Eh, Como buen... es tremendo. Lo que más me llama la atención siempre de estas cosas, siempre yo pongo el chip, de que vamos a opinar, yo aquí voy a opinar. A mí me llama mucho la atención la ausencia de claridad. Es decir, si hay un posicionamiento explícito. Entiendo que esto es que sería como la gobernación, la gobernación regional, ¿no? Me imagino que sería el puesto, ¿no, Pablo? Esta figura de la I de France, sería como la... presidenta de la región, presidenta de la Sí, región. pues de esta región en concreto, del gobierno de esta región, eh, que no es reconocer el alineamiento explícito con el Estado de Israel y con el proyecto israelí, y por ende pretender un acatamiento por parte de los sectores estudiantiles, sino que siempre hay una especie de
caparazón dentro del cual se enmarca esa postura, ¿no? O sea, la región tiene esta posición en concreto que se alinea además con la posición del Estado francés y con la posición general de la Unión Europea, pero en lugar de decirlo con claridad, siempre se enmarca de, bueno, el antisemitismo, la defensa de los debates libres, siempre hay como todo un empapelamiento, ¿no?, de estas medidas que me llaman casi más la atención que las medidas en sí mismas, porque las medidas en sí mismas, pues bueno, al final son medidas de represivas o de búsqueda del acatamiento que todos los estados y todos los poderes públicos tienen y ejercen en algún momento. Lo que me llama la atención es el intento, por así decirlo, de ocultamiento del motivo. Eso a mí siempre me ha, en fin, me ha llamado bastante la atención, pero bueno. Volviendo entonces a las preguntas, vamos a ver. ¿Qué teníamos por aquí? Como digo, ya imposible que no nos dejemos alguna, ¿eh? Va a ser absolutamente imposible. Vamos a ver. Datos sobre bajas del ejército israelí desde el 7 de octubre. Hombre, hay bastantes grupos que están recogiendo esta información. No sé, Pablo, cuáles son las cifras en las que nos movemos exactamente, si tú las tienes. Hace mucho tiempo que Es que, a ver, creo que fueron el propio 7 de octubre, estamos hablando de soldados israelíes, porque fueron 1.100 muertos en total el 7 de octubre. Que fueron 300 soldados y fuerzas de seguridad. Yo creo que la cifra de bajas, más o menos, es que yo lo dejé de seguir pues cuando empezaron a bajar, digamos, la intensidad de las operaciones, cuando llevaban más de 500 muertos los soldados, el ejército israelí, más o menos. No sé cómo irá ahora, la verdad, pero estoy hablando de hace meses. Seguramente haya subido. También hay que tener en cuenta que hay que contar las bajas israelíes en el frente con Hezbollah, que también hay. También hay que contarlo. Pero yo lo dejé de contar hace meses y eran más de 500 muertos. Más de 500 muertos. Vale, vamos a seguir entonces. Más preguntas. A ver. ¿Qué tendría que hacer Israel para que Estados Unidos tome cartas en el asunto? Nada. Prácticamente nada, porque Estados Unidos tiene una alianza con Israel que es estratégica, en la que delega su control de Oriente Medio y en prácticamente ninguno de los escenarios va a desligarse de Israel porque es una alianza estructural a sus intereses. No tendría ningún sentido. Es decir, tendría que pasar algo descabellado, inimaginable. Y para Estados Unidos, en sus alianzas internacionales históricamente, los genocidios no han sido una cuestión descabellada, sino han sido una cuestión que le fuerce a desvincularse de un Estado del que es aliado, porque si no habría tenido que desvincularse de muchos estados a lo largo de la historia y no lo ha hecho. ¿Qué más tenemos? Vamos a ver, Pablo. Gana el Madrid, ¿no? Además. Sí, lo acabo de ver. Es tremendo esto, es que no lo voy a entender en mi vida. En fin, bueno. Bueno, luego te lo explico. No, si no lo explico, no lo voy a entender. No me lo intento explicar porque no lo voy a entender nunca. Una cuestión que me sobrepasa. Dice Village, algunas de esas protestas son en Texas. A estas alturas es normal que repriman las protestas a favor del bando que no apoya al gobierno estadounidense. Pues, hombre, pues es curioso porque justamente Texas, Pablo, ha tenido conflictos con el gobierno central, con el gobierno de Joe Biden. Pero bueno, al final las discrepancias entre el gobierno de Joe Biden y, por ejemplo, el gobierno de Texas no son en materia de Israel, ni mucho menos. Si acaso, de hecho, el gobierno de Texas lo que pretendería es una vinculación más estructural del gobierno de Joe Biden con Israel, o más nítida, clara, explícita y directa. De hecho, es lo que hemos dicho muchas veces, que es el presidente demócrata más sionista de la historia, a pesar de las acusaciones de los republicanos, del trumpismo en concreto. Pero mira, te voy a dar un par de claves. Que a pesar de que creamos de que dentro de los republicanos hay un apoyo acérrimo, dentro de todas las filas, a Israel, está pasando dos cosas. Que dentro de los sectores republicanos más, digamos, vinculados al evangelismo, catolicismo, más, digamos, más radicales, ¿me entendéis, no? Figuras pues eso, de este tipo de políticos estadounidenses que hablan siempre de que Dios, la Biblia, este tipo de personas, es que no sé cómo explicarlo, son sectores más o menos dentro del evangelismo, dentro del más radicalismo religioso, ¿no? Republicano.
están siendo cada vez más críticos con Israel. Por ejemplo, Tucker Carlson, os lo conté una vez, realizó una entrevista. Tucker Carlson, que es un expresentador de la Fox, que fue echado de la Fox porque era demasiado radical. Solamente para básicamente, y porque, bueno, es partidos de bulos, todo este entorno de la extrema derecha, etcétera. Y este señor, de todas maneras, tiene mucha influencia dentro de estos sectores, como he dicho. Este señor hace entrevistas en Twitter, etcétera, ¿no? Y ha entrevistado hace poco hace unas semanas, a un pastor cristiano en Palestina. Creo que era en Belén. De Belén, creo que recordar. No me acuerdo. Y básicamente era denunciando cómo los israelíes trataban a la población cristiana. Quiero decir que es una denuncia contra Israel. Para que veáis. Y luego, por ejemplo, Donald Trump ha sido crítico con Netanyahu. Está diciendo, básicamente, que qué está haciendo Netanyahu en Gaza. Que la respuesta al 7 de octubre no puede ser lo que está haciendo. Y que todo está yendo de mal en peor. Y que está bien que Estados Unidos critique a Netanyahu por su política. Es decir, para que veáis, Trump, que era supuestamente el gran aliado de Netanyahu. Es decir, que para que veáis que hasta dentro de los sectores republicanos hay críticas. Y eso me parece bastante importante. Y a pesar de todo ello, Biden no está siendo duro con Israel, porque no lo está siendo, no es verdad. Está siendo retóricamente en muchos casos. Pero luego decir, aparte de todo el apoyo que está dando a nivel material, militar, diplomático, a nivel de declaraciones, decir que las ruedas de prensa, que son ridículas, de gente de la Casa Blanca, del Departamento de Estado, etcétera, diciendo que no han encontrado verificaciones de que Israel haya violado la ley humanitaria en Gaza, es como decir, es una broma. Luego, como desestimaron la demanda de Sudáfrica por genocidio, ¿no? Luego, evidentemente, la Corte Penal Internacional y muchas más cuestiones. Luego, continuamente le están diciendo los periodistas casos, ¿no? Pues eso, de crímenes de guerra continuos, porque al final es que lo vemos todos. Es decir, que no hace falta hacer una investigación a gran escala, que lo vemos todos. Y, pues evidentemente, respondiendo con evasivas, los estadounidenses, diciendo, lo hablaremos con nuestros socios, los israelíes, es como en plan de, pues bueno, es decir, para que veáis que a pesar de que incluso que empieza a haber dentro de los republicanos movimientos en contra de Israel, es verdad que no son mayoritarios, pero hay críticas. Luego está la cuestión de los estudiantes, la cuestión que está coleando todavía de las elecciones, etcétera. A pesar de todo, es un apoyo acérrimo. Acérrimo. Y es que al final, yo creo, sinceramente, que toda la parafernalia que habían montado, también hablo de Occidente en general, con la cuestión de Ucrania, en el sentido de la moralidad, es que no, Rusia que está haciendo invadiendo otro país, es que esto no se puede permitir, esto es inadmisible, los derechos humanos, democracia, es como en plan, es que se te ha caído el castillo de naipes en nada. Porque lo que estamos viendo en la franja de Gaza es lo que estamos viendo. Y al final, por mucho que en muchos casos, incluso España, que es de los más críticos con Israel, no hace nada. Miran para otro lado, en muchos casos hay apoyo, porque al final, por ejemplo, Pedro Sánchez, que sí que va a hacer lo del Estado el Estado palestino, ¿no? Que va a reconocer el Estado, pero luego más allá de eso no hay ninguna acción. Igual que la Unión Europea. No, y lo hemos hablado muchas veces aquí, Pablo, ¿qué aporte hace a la cuestión de Gaza ahora mismo que un Estado como España o un grupo de Estados liderados por España reconozcan el Estado palestino? Que es que lo hemos dicho muchas veces, es que si tú reconoces el Estado palestino pero no concretas cuál es la extensión territorial del Estado palestino que el Estado de Israel tiene que respetar, no estás haciendo absolutamente nada. O sea, estás reconociendo nada. Estás haciendo un brindis al sol, estás haciendo un comentario diplomático porque te rinde éxitos electoralmente en el marco de unas elecciones europeas, pero no es nada más. Y de hecho, Exactamente. en parte por eso probablemente estos gobiernos, entre ellos el de Pedro Sánchez, pero también aquellos que supuestamente van a sumarse a ese procedimiento cuando llegue, probablemente estén extendiendo esta fecha para que se acerque más a las elecciones europeas. A mí no me sorprendería.